Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Soy Yolanda Miranda y les estoy compartiendo la lectura de este libro, Gritos y Susurros, Experiencias Intempestivas de 38 Mujeres. Los invito a que se suscriban al canal, quienes están siguiendo esta lectura me dejen sus comentarios, que me sigan en mis redes sociales, que la compartan y le den like si les gustó. El día de hoy vamos a leer el relato de María Amparo Cázar. Cuando me invitaron a escribir sobre aquello que había constituido un reto inusual en mi vida, no dudé un instante sobre lo que debía escribir. Debía escribir sobre mi empeño por conquistar el reconocimiento de mi mamá. Eso que yo llamo el reto inconcluso, no pendiente, no aplazado, lisa y llanamente reprobado. O, si quiero ser generosa conmigo, truncado. Empecé a hacerlo, escribí cuartillas y cuartillas, tiré cuartillas y cuartillas, me metí en una especie de cavilación de la que salí maltrecha. Advertí entonces que la memoria puede ser conveniente y maliciosamente selectiva. Pensé que, como cualquier otra persona, he tenido una vida en la que los éxitos han sido atemperados por los fracasos y las derrotas aligeradas por los triunfos. Decidí entonces suavizar mi memoria y mi relato con otros retos, 2 de la razón y 2 del corazón. Los 2 de la razón. Llegué a Cambridge recién casada y cumpliendo 20 años, 5 años mayor que yo. Él había sido aceptado para estudiar la maestría en economía. Yo apenas había terminado mi tercer semestre de la carrera. Estaba dispuesta a empezar la carrera de nuevo, pero no conseguía la admisión. Toqué la puerta de cada uno de los colleges que aceptaban mujeres. Logré entrevistarme con cada uno de los responsables. Cada uno me despidió de su oficina diciendo que no podían hacer nada por mí. Me quedaba un solo college, King's. Un amigo me consiguió una entrevista con el entonces ya famoso Giddens. Lo fui a ver medio muerta de miedo. Le dije quién era y mis deseos de estudiar en Cambridge. Prometió ayudarme y cumplió su palabra. Si yo era capaz de terminar mis estudios en México, él me ayudaría a entrar a King's. Lo recomendable era regresar a México, terminar cuanto antes y regresar a hacer la maestría. Así, recién casada, me convertí en una suerte de commuter entre México y Cambridge. Tenía que terminar la carrera y hacer una tesis en 3 semestres. Lo logré. A los 21 años había terminado la licenciatura, la tesis y había sido admitida en Cambridge. Pasaron 2 años en los que no hice más que estudiar. Los 10 días que transcurren ante la presentación del último examen y la publicación de los resultados fueron un infierno prolongado. Nos fuimos de viaje, empacamos nuestras pertenencias para regresar a México, visitamos a cuanto amigo habíamos hecho y los días no terminaban. La noche anterior al día de los resultados me senté en el patio de atrás de nuestra casa, con un amigo argentino que era tan inseguro y pretencioso como yo. Estábamos muy nerviosos. Concluimos la conversación riéndonos y diciendo que merecíamos sacar first, pero que obviamente no nos harían justicia. No éramos nativos y nos negarían tan alto honor. Por fin llegó el día señalado. Fuimos al Senate House a ver las listas para Honors Degree. Había 4 columnas, una para cada tipo de calificación. Calificaban con una curva normal, unos cuantos firsts, unos cuantos tiers y el tercero en las 2 categorías intermedias. Busqué en la C, de casar, en la columna que correspondía a la primera de las categorías intermedias. No estaba. Busqué en la inmediatamente posterior y tampoco encontré el M. a casar que me identificaba. Con frustración miré en la última categoría y tampoco. Bajé la vista con los ojos arrasados por las lágrimas. Con la cabeza gacha di un paso hacia atrás para dejar pasar al resto de los estudiantes que se agolpaban frente al muro del Senado, buscando sus nombres. En el momento sentí que alguien me levantaba de la cintura, alzaba mi brazo y me señalaba mi nombre. No, no había reprobado. Por el contrario, la vanidad no me alcanzó para checar los únicos 4 fields que había listados en la parte superior izquierda de la lista. Ahí estaba yo, al lado de 3 nombres desconocidos. M. A. Casar, King's College. Las lágrimas siguieron ahí, pero ahora eran de incredulidad. Casi 15 años después regresé a Cambridge con otra autoencomienda. Tenía yo 37 años. En ese momento era secretaria general del Centro de Investigación y Docencias Económicas, CIDE, y llevaba años diciendo que me hubiese gustado hacer el doctorado y que la oportunidad se me había ido. Un 23 de febrero, 1993, discutí que aún había tiempo. Levanté el teléfono y le hablé a Giddens. Le dije que quería regresar a Cambridge y me contestó que exploraría las posibilidades de invitarme como visiting professor. No, le dije, quiero regresar como estudiante.
Quiero inscribirme para el doctorado. Trató de disuadirme, pero se acordó de la tosudez de aquella estudiante de 21 años y a regañadientes me envió las solicitudes de inscripción. Para septiembre de ese año me encontraba de regreso en mi antiguo college. Estudié como antes y más, lo hice por 3 años, al cabo de los cuales terminé a satisfacción de uno de los profesores más exigentes de la Facultad de Ciencias Políticas, mi tesis doctoral. Fue enviada a los 2 sinodales escogidos por el board y me fue dada la fecha del examen oral. Para entonces yo había regresado a México, así que me dispuse a viajar con el único propósito de recibir el grado. Eso creía yo. Llegué un miércoles, mi examen era el jueves. A los pocos minutos de haber llegado recibí una llamada telefónica. Un profesor me urgía a visitarlo. Me sonó extraño. ¿Por qué la urgencia? Necesitaba comentarme algo. No me cuadraba. Me puse mi abrigo y salí a toda prisa. Llegué al lugar de la cita y me dijo que ocurría algo inexplicable. No me darían el grado. Había visto los dictámenes y eran negativos. Me pidió absoluta discreción y, como ellos dicen, composure, que debía llegar al examen como si no supiera nada, ser examinada y solo después desplomarme. Salí a la calle entre aturdida y descompuesta. No podía dejar de llorar. De pronto alguien me tocó el hombro. Volteé hacia atrás y era un antiguo profesor. No daba crédito de verme en ese estado. Me pidió que le explicara lo que me sucedía, pero yo no podía hablar. Dejó su bicicleta a un lado, me tomó del brazo y me llevó a su estudio. Me exigió una explicación y se la di. Comprobó la información, trató de calmarme y me explicó lo que era un referral y no un rechazo, que me permitirían hacer correcciones y presentar un segundo examen. Aún así, no lo entendíamos. Ni él ni yo. Pasé la noche sin dormir. ¿Cómo digerir el fracaso? ¿Qué les diría a mis padres, a mis hermanos, a mi marido, a mis hijos, a mis colegas? Llegaron las 10 de la mañana y, como manda Dios, me vestí, me arreglé y me fui a mi examen. Puse la mejor cara que me encontré. Saludé a mis 2 sinodales y me senté. Pedí permiso de fumar y me fue negado. Comenzó el examen. Buenos días. ¿Acaso es usted de ascendencia inglesa o norteamericana? El manejo del inglés es impecable. No, señor. Gracias. Queremos felicitarla por su magnífico trabajo. Nos parece que su tesis contribuye de manera original al entendimiento del fenómeno. La cara se me iluminó. ¿Habría una equivocación? Queremos felicitarla por las fuentes consultadas. No hay prácticamente ningún faltante. Voy bien, pensé. Su argumentación es clara y el sustento empírico incuestionable. La cara se me volvió a iluminar. ¿Habrían cambiado de opinión? However, la sangre se me heló. Nos parece que su tesis no es merecedora del grado de doctor por la Universidad de Cambridge. Quedé paralizada. Sus siguientes palabras fueron: ¿y ahora? Comencemos a examinarla. ¿Quisiera usted explicarnos cuál es su hipótesis principal? ¿Cómo? ¡Qué martirio! Si no me iban a dar el grado, ¿para qué examinarme? Ahí me arranqué a hablar como un merolico. Hice una defensa numantina de mi tesis. La defendí convencida de que les ganaría la batalla. Durante 2 horas fui contestando a cada una de las preguntas de los sinodales. ¿Los habría convencido? ¿Rectificarían sus dictámenes? Terminó el examen y recibí unas tan calurosas como hipócritas felicitaciones, seguida de: ahora, Miss Cassar, tiene usted 2 opciones. Mrs. Cassar, tiene usted 2 opciones. Los dictámenes originales establecen que su trabajo no merece el grado. Es una pena, pero tenemos que atenernos a ellos. Tiene, lo repito, 2 opciones. Una es recibir el MPhil. El otro es volver a trabajar sobre la tesis y optar dentro de 9 meses nuevamente por el doctorado. Queremos advertirle, sin embargo, que de fallar por segunda vez no podremos darle ni siquiera el MPhil. Es libre de decidir. It was a pleasure. Compré un boleto para regresar a México y volé, dirigiendo mi fracaso. Llegué al aeropuerto y tuve que mirarlos a todos a los ojos. Estoy segura de que ellos sufrían más que yo. Llegué a mi casa y las cosas empeoraron. Estaba llena de flores, con tarjetas de felicitación que decían: para la doctora Cassar. Empezó a sonar el teléfono preguntando por la doctora Cassar. A cada uno había que explicarle que no era yo la doctora Cassar. Lo mismo sucedió al día siguiente. Llegué al trabajo y desde el policía de la entrada hasta el director esperaban a la doctora Cassar. Cada explicación resucitaba mi fracaso. Me enojé conmigo y con el mundo. Quería decirles que seguía siendo la misma, que seguía midiendo 1,53, siendo pelirroja y de ojos verdes, que tenía el mismo número de neuronas, que amaba y odiaba lo mismo que antes, que las mismas cosas me hacían llorar y reír, pero no me veían igual. La verdad es que no era la misma. Me veían derrotada,
Me había dejado noquear y estaba paralizada. Mi encierro duró 9 meses. A su término, recibí el doctorado. Los dos del corazón. Lo había conocido desde que tenía 11 años y siempre ejerció una suerte de fascinación en mí. Lo miraba inalcanzable. Conocí a cada una de sus novias. Lo vi crecer y transformarse, de querer estudiar administración en la Ibero, a la Facultad de Economía en la UNAM, de bailar en el Polo, a estudiar marxismo, de su casa en Las Lomas, a su departamento en la Narvarte. Como él, yo pasaría del mundo en el que nos educaron a otro desconocido. Lo haría de su mano, guiada por él. Un domingo lo encontré en casa, que era la de mi mejor amiga, y me entró la determinación. Sería para mí. Me haría su mujer. Me hizo. Llegó la oportunidad. Lo conquisté en un viaje en el que coincidimos y en el que la fortuna quiso hacernos pareja por una noche, en el que la casualidad quiso que no hubiera testigos y la argucia femenina de que yo pudiera presentarme ante él, no como quien era, sino como quien aspiraba a ser. Así de pronto pasé de ser una preparatoriana de un colegio de monjas a la novia de un izquierdoso que vivía solo, que trabajaba con los campesinos en Tlayacapan, que daba clases en el CCH y que quería irse a estudiar a Escolatina. Junto a él descubrí no solo el amor, sino la seguridad y la confianza. Me enseñó a creer en mí. Me dijo que en mi casa me habían contado algunas mentiras o que no me habían dicho toda la verdad. Me dijo que era bonita y talentosa, noble y valerosa, libre y decidida. Me puso frente al espejo y me fue quitando uno por uno mis escudos. Me enseñó que se valía reír a carcajadas, llorar descaradamente, exagerar las cosas, no avergonzarme de mis sentimientos. Me escuchó sin burlarse de mis opiniones. Leyó mis textos sin llamarme pretenciosa. Me empujó a cada uno de mis triunfos y me curó en cada una de mis derrotas. A ella nunca pude conquistarla. La verdad es que he pasado la vida confundida. Viví en un ambiente un poco esquizofrénico, una madre republicana que llegó con el exilio y un padre más bien de derechas, cuyos padres también habían emigrado a México, pero en busca de la fortuna. Una madre austera que había pasado una infancia y adolescencia marcadas por la guerra y la privación material y afectiva. Un padre educado en el Cristóbal Colón, dispendioso, y que gozaba de los placeres mundanos, una madre estricta que llevaba la casa como si fuera el panopticón de Bethlehem, un padre más bien alivianado que gustaba de la buena vida, y mañana Dios dirá, una madre imperturbable y rigurosa que no admitía desviaciones a su disciplina, y un padre dispuesto a transgredir las reglas si te tomabas la molestia de convencerlo. Aunque moderada por el polo materno, nuestra educación se inclinó al extremo materno. La variedad no se admitía. Había una sola forma de hacer bien las cosas, y esa forma la decidía ella. De las muchas reglas que había en casa, dos eran muy claras, las que gobernaban las obligaciones y las que regían los sentimientos. De pequeña me parecían excesivas. La verdad es que resultaron ser magníficos instrumentos para la vida. Las obligaciones no se discutían, estaban ahí para ser cumplidas. No había mérito en hacerlo. Cumplir con tus obligaciones no meritaba una felicitación o un premio. La satisfacción provenía del deber cumplido, de que nadie pudiera reclamarte o señalarte. En cambio, faltar a tus obligaciones sí era objeto de castigo. Siempre me sorprendía cuando a mis amigas les regalaban algo o las premiaban por obtener buenas calificaciones, por ganar una competencia o por hacer una tarea fuera de lo común. En mi caso, los mimos y las fiestas estaban fuera de lugar. Una madre podía regocijarse por los triunfos o las virtudes de sus hijos, pero jactarse de ello era de mal gusto, reflejaba vanidad y petulancia. Si las obligaciones no se discutían, los sentimientos no se expresaban. Los sentimientos debían mantenerse en el ámbito de lo privado, había que aprender a dominarlos, cuando menos a no expresarlos bullangueramente en público. Una carcajada franca era vulgar, el llanto muestra de debilidad, los gritos inadmisibles. Con estas dos máximas, la de las obligaciones y la de los sentimientos, me hice dura y responsable, rígida y tenaz. Eso creía yo. En realidad siempre fui frágil y débil, al mismo tiempo que fuerte y voluntariosa, una por dentro y otra por fuera. Pero lo de fuera es lo que uno enseña. En realidad no me acuerdo mucho de mi infancia, pero sé que nací inconforme y que la inconformidad me llevó a la rebeldía. Mi primera lucha fue contra el género. Nací mujer queriendo ser hombre. Quería ser hombre porque mi mamá tenía una clara preferencia por ellos. Siendo mujer privilegió a sus varones. Fueron ellos el blanco de su admiración, fueron ellos el objeto de sus esperanzas,
Fueron ellos los depositarios de sus expectativas. Fueron ellos, como dijera el Quijote, orgullo de su estirpe. A la clara preferencia materna por mis hermanos se sumó después la realidad de un mundo masculino que fui descubriendo mucho más espacioso, interesante, divertido, libre e incluso licencioso. Siempre codicié el mundo de mis hermanos. Nunca me quedó la duda de que jugaría y competiría en su cancha. Pasarían muchos años, más de 30, antes de reconciliarme con mi condición femenina, a descubrir la aventura de ser mujer, a descubrir que podemos ser mejores amigas, pero también mejores enemigas, más generosas y más mezquinas, más sensibles y más resistentes al dolor, más diligentes y más dispuestas al placer, más afectivas y más impasibles. En la simpleza de mi mente infantil, lo primero que se me ocurrió para afrontar la predilección de mi mamá por los hombres fue no hacer lo mismo que las niñas. Renuncié a jugar con las muñecas, a vestirme de rosa, a llorar. Prefería jugar con los niños de mi cuadra, observar a mis hermanos, copiar sus costumbres. No sirvió de nada, el reconocimiento no llegaba. Cumplía a la perfección las múltiples reglas que imponía mi mamá. Sacaba las mejores calificaciones, mi vestir era impecable. Obedecía sus órdenes, hacía las cosas a su manera. Era un modelo de buena conducta. Tampoco logré nada. El aplauso no llegaba. A los 10 años me cansé de la batalla. Había querido conquistarla y no había podido. No solo decidí sacarla de mi vida, decidí echarle a perder su obra maestra. La familia era el reino del poder femenino y mi madre lo ejerció con maestría. No habiendo tenido la oportunidad de estudiar, hizo de la educación de sus hijos una verdadera profesión. Yo no sería parte de esa empresa, la echaría a perder. Tendría 3 hijos maravillosos y una rebelde, obstinada e insolente. Todo comenzó una mañana cuando estaba sentada en mi mesa-banco en la clase de lenguaje. La maestra dijo: a la que me diga que es un centauro le subo un punto en la calificación. Yo lo sabía, pero mi brazo izquierdo detuvo con fuerza al derecho para que éste no se levantara, indicando que tenía la respuesta. No, no respondería. No sería la niña sabionda, no sería la primera de la clase. Al llegar a casa se lo contaría a mi madre y ella se decepcionaría, pero no importaba. De ahí en adelante no sería la mejor estudiante ni modelo de comportamiento. Cuestionaría sus reglas y su poder. De mi colegio no la llamarían para felicitarla por su hija mayor. La llamarían para decirle que se había ido de pinta, que había retado a la monja, que la habían encontrado fumando en la barranca. Empecé entonces una década de confrontación que recuerdo tan tormentosa como deliciosa. Durante todo ese tiempo creí haberla sacado de mi vida, pero su sombra siguió ahí, el reto también. Empecé una lucha desenfrenada por conquistar a los demás, por demostrarle a través de los demás que ella estaba equivocada. En realidad buscaba que mi mamá me hablara al oído, que me dijera que era bonita, inteligente, graciosa. Como no me lo dijera, busqué seducir al mundo, busqué la aprobación en otras partes. Pensé que el reconocimiento de los otros sustituiría el de ella. Sí, creo que llegué a la vida con una desventaja. Dicen por ahí que las mujeres son o aspiran a ser todo aquello que sus madres les susurraron al oído desde pequeñas. Aunque llena de exigencias, mi madre no me habló al oído. Pasé los años adivinando cuáles habrían sido aquellas palabras que decidieron gobernar mi vida. Creo que ese fue mi primer reto, conseguir la aprobación de mi madre, un desafío que siempre estuvo ahí y que nunca logré dominar. El peor reto es el que ya no puede atenderse. ¿Por qué sentirse derrotada? Ella me enseñó a no claudicar, ella me lo dijo siempre. Los retos pueden renovarse, cuantas veces quiera una. Puede volvérselos a plantear. Sí, casi todos. Hay excepciones, dolorosas. La muerte puede hacer desaparecer el objeto de nuestro reto. Eso ocurrió cuando ella se marchó. Se fue sin que yo hubiera podido franquear las compuertas de su admiración. Reclamos, muchos. Gratitudes, muchas más. A ella le doy las gracias. Si pudiera, la escogería otra vez. Leer este relato me pareció conmovedor, no sé qué les pareció a ustedes. Estamos leyendo este libro, Gritos y Susurros, Experiencias Intempestivas de 38 mujeres. La coordinadora es Denise Dresser. Los espero el próximo domingo para leer otra historia. Muchas gracias por escuchar.